Pastafarismo y religión Pastafari, la religión del monstruo de espagueti volador. Este texto está disponible en su edición original. Sobre esta traducción al español, la necesidad imperiosa de una traducción fiable de las Sagradas Escrituras Pastafaris nos ha conducido al sínodo de la Santa Madre Iglesia del monstruo del espagueti volador en España, a la decisión de emprenderla sin contar con el nihil obstat de nuestra santa sede fundadora en los Estados Unidos, que sin embargo tomamos como algo implícito, dado que es esta una decisión basada en la fe y en nuestro deseo de dotar a nuestro credo de herramientas básicas para el proselitismo. Queremos que nuestra población hispanohablante tenga acceso a la escritura y que todos puedan ser tocados por su apéndice tallarinesco. Igual que Lutero no dudó a la hora de empezar la traducción del Evangelio cristiano para acercarlo al pueblo, nosotros tomamos similar decisión, guiados por el sazonado espíritu con que constituye el núcleo de la fe. Podéis considerar, si así os parece bien, que esta es una edición traducida no autorizada y pirata del original de Gospel of the Flying Spaghetti Monster, pero no nos sentiremos ofendidos, ya que ellos son su pueblo elegido. De verdad, hemos intentado contactar con el profeta Bobby y con su editorial, pero no nos ha sido posible. Entendemos que nuestro Bobby está muy ocupado y que debe protegerse de los enemigos de la fe que sin duda lo acosan. Así que después de mucho orar y de meditar sobre el asunto, nos hemos decidido a realizar nosotros mismos, como suele decir nuestro padre prior, con 2 albóndigas y un buen rigatoni. Cuestiones filológicas. El verdadero nombre de nuestro tallarinesco señor en español, el FSM Flying Spaghetti Monster, puede ser traducido indistintamente como monstruo volador de espagueti MBE o monstruo de espagueti volador MBE. Ambas son correctas y se pueden utilizar, pero debíamos utilizar una para la traducción. Si bien la disposición de los elementos lingüísticos y la eufonía de MBE son ligeramente superiores, no hemos terminado decidiendo por estandarizar la forma monstruo de espagueti volador, que favorece la construcción del término emevismo como sinónimo de nuestra fe Pastafari, y además permite la creación exclusiva del español de la palabra monesbol, de gran aceptación entre la feligresía y que nosotros aceptamos con fruición y entusiasmo sinceros. También hay de resaltar que cada una de estas formas para llamar el plastificado en cualquier idioma tiene su propio significado y explica una de las muchas naturalezas de nuestro salseado Señor, como veremos en este libro
al respecto del mismo acrónimo MBE. Del mismo modo, aplaudimos y aceptamos toda expresión que de forma alegre y dicharachera, como correspondía a nuestros primeros padres, los piratas, dotados de tan excelente humor, sirvan para dirigirse a nuestro condimentado Señor, su divina plasticidad, su suprema presencia boloñesa, el Señor de los fusili, y todas nuestras advocaciones surjan de libre expresión popular al celebrar esta que sabemos es la verdadera fe. Somos conscientes también de que el tallarín único es el extremo modesto, pero no podemos evitar dirigirnos a él, fuente sagrada de una alimentación asequible y suculenta en las 1001 formas que nos salen del corazón. Sed creativos, hermanos, buscad dentro de vosotros mismos hacer posible, después de una buena comunión pastafari, los 1001 nombres del Monesbol. Creemos términos y verbos propios como monesbolar, 1, molar tanto como el monesbol. 2, difundir la fe del monesbol. Monesbología. 1, teología pastafari. 2, ciencia irrefutable en sentido estricto. Y por supuesto expresiones y frases como tan cierto como quizás exista el MEB al MEB rogando. Pero como buen pastafari sazonado, nos vemos mañana si el Monesbol quiere, que seguro que querrá, porque mira que es majo. Te juro que pasó así, y al Monesbol no pongo por testigo porque seguro que tiene mejores cosas que hacer. A Monesbol para decir adiós, etc. Traducción laxa. Las escrituras están tan hermosamente escritas, el tal su nivel de inspiración y claros y diáfanos sus conceptos monesbológicos, que prácticamente se traducen solas, como si el propio Monesbol nos iluminase y dirigiese nuestras voluntades por medio de su apéndice tallarinesco. Por lo tanto, lo tradujimos todo con el Google Translator y esperamos que apareciese una traducción irreprochable y que incluso su condimentalidad obrase el milagro y ya saliese el archivo PDF perfectamente maqueteado. No fue el caso, pues nuestro Señor al pesto consideró necesario infundirnos parte de su modestia y hacernos trabajar un poco, ya que sabemos que es de naturaleza un tanto traviesa y puñetera. Por medio de la oración y de copiosas comuniones pastafaris, todos fuimos iluminados para traducir el evangelio de la mejor forma posible, según su pastosa inspiración divina. Justo en este momento en que uno está plácidamente en pleno y armonioso proceso digestivo de un generoso plato de pasta. Hemos, por tanto, sustituido algunos chistes y creado algunos nuevos, adaptando algunos términos y basándonos en la libre interpretación que garantiza nuestra fe y su laxa moral y forma de entender la vida. Hemos añadido todos los pensamientos inspirados directamente por él. También también, por supuesto, animamos a nuestros hermanos hispanoamericanos, si
lo desean crear sus propias versiones de la manera que consideren oportuna. La versión en gallego ha sido realizada también en paralelo con esta en castellano. Correcciones. Esta traducción contiene algunos errores que hemos colocado voluntariamente para probar la atención de los lectores. Para proponer cualquier mejora o corrección, no dude en rezar el MEB y contactar directamente con sus representantes terrenales. Suyos en el Señor nuestro Monesbol se despiden de ustedes impartiéndoles la bendición. La Escuela Pía de Transductores del Monasterio de Nuestro Señor de los Carbohidratos, Toledo. Puede contactar con nosotros en Translation Pastafari Hispania gmail.com. Amén. Al principio fue la palabra y la palabra fue arraga, pirático. Agradecimientos. Predicar un mensaje divino precisa de un gran esfuerzo y coordinación entre varias personas. Me gustaría agradecer el duro trabajo que todos aquellos que han dedicado largas horas y una considerable cantidad de neuronas para mantener la página web y así asegurarse de que su verbo se extienda alrededor del globo. A todos vosotros os agradezco desde el fondo de mi corazón. Habéis realizado un trabajo esmerado y benéfico y juntos hemos conseguido mucho. Aún así, no puedo evitar sentir que nuestros mejores momentos están todavía por venir. A mi gente, Paula Balser, le ofrezco mis más sinceras gratitudes. Ha sido valiente y firme guiándome a través de unos en ocasiones tormentosos mares como buena pirata que eres. Este libro jamás habría podido existir sin la incesante colaboración del grupo de publicación de Villard. Gracias a Daniel Menaker, editor en jefe del Random House, por su sabiduría, visión y coraje. Gracias a Sanju Dillon y Abide Bachirat por su amabilidad y apoyo, y especialmente al genio del marketing que ayudó a este libro a despegar con su gran comienzo. Gracias a Erich Choweris por producir tan excelente libro y aportar sus propias ideas piratas a varias ocasiones. Gracias a Simón Sullivan y Gabe Levine por su increíble diseño. Gracias a Nancy Delia por su paciente e inamovible compromiso con este proyecto. Gracias a Tim Mark, artista, gentil hombre y pirata, todo en uno. Y sobre todo, mi más sincera gratitud a mi editor Chris Chulep, sin el cual el monstruo del espagueti volador no habría podido alzar anclas. Yo te nombro oficialmente patriarca del mevismo. Amén. Limitación de responsabilidad. Aunque el pastafarismo es la única religión basada en pruebas empíricas, debemos hacer notar que este libro se basa en la fe. Los lectores atentos se percatarán de numerosas inconsistencias y contradicciones a lo largo del texto. También encontrarán exageraciones e incluso mentiras descaradas. Todo ello está ahí para probar la fe del lector. Limitación de responsabilidad acerca de los retacos. Nuestra religión no desea discriminar ni herir los sentimientos de ningún grupo, y esto es especialmente cierto en cuanto a los retacos, quienes, si se sienten provocados, aparecerán de la nada sin que sepamos de dónde y nos atacarán. Para evitar enfadar a la comunidad liliputiense, os
prometemos la siguiente solución. Sugerimos colocar este libro en la estantería más elevada posible. Epístola de Bobby Henderson. Querido amigo, bienvenido al fabuloso mundo de la religión. Corren buenos tiempos para lo sagrado. Los políticos emprenden cruzadas de naciones que se invaden y la ciencia se desvanece. Con estos cambios para las religiones llegan oportunidades que no se habían visto desde la Reforma, o por lo menos desde la primera vez que las masas perseguidas se unieron y zarparon a este gran reencuentro de recreación de la democracia que llamamos Estados Unidos de América. Teniendo esto en cuenta, la iglesia del monstruo del espagueti volador MEB te invita a conocer algo más sobre nosotros. Nos gustaría contarte todo sobre nuestro paraíso que dispone de una fábrica de strippers y un volcán gigante de cerveza. Nos encantará verte vestido con su atuendo elegido, auténticos ropajes de pirata. Queremos que goces del viernes como su día festivo elegido, pero primero necesitas saber un poco más sobre nosotros. ¿Qué es lo que defendemos? Todo lo que es bueno. ¿A qué nos oponemos? A todo lo que es bueno. ¿Suena bien? No, por supuesto, no es todo tan simple y por eso necesitamos un libro. ¿Acaso no tienen libros todas las religiones? Los judíos tienen la Biblia, el Antiguo Testículo. Los cristianos tienen uno igual, el Nuevo Testículo. Musulmanes tienen el Cormorán o algo así. Los mormones tienen el libro del Mormón. Los sufís también tienen sus suficientes libros. Y los budistas tienen el Vajrayana. Los hindús tienen apaches y comanches. Los wiccanos tienen las brujas de Westique. Y así sucesivamente. Si esto fuese un manifiesto, un panfleto, un folleto, un artículo o cualquier pirado predicando por una esquina, tú, lector imparcial, podrás percibir el mevismo como otra secta del montón. Pero nosotros no somos una secta. En este momento somos más como una religión de tope chachi. Y esto es un libro que sobresaldrá por encima de los demás, a menos que en términos de estricta credibilidad, y si no por la delicadeza literaria, si por el dejar títere con cabeza y por poner cada cosa en su sitio. Cuanto más leas sobre nosotros, más te convencerás de que el monstruo del espagueti volador es el verdadero creador y que es el mevismo. Podría ser simplemente la mejor religión del mundo. Anímese. Pruébenos durante 30 días. Si no le gustamos, seguramente su vieja religión lo dejará volver, a no ser que sea más jainitas. Claro, se lo toman todo para la tremenda R. Amén. Los errores garrafales de la ciencia. Una parte de la educación es dar a conocer a la gente diferentes escuelas de pensamiento. George W. Bush, Pastafari en el armario. La necesidad de teorías alternativas. La ciencia es una materia en crisis. Hay un pequeño, sucio y secreto que el establishment científico ha intentado mantenerlo oculto desde hace años. Hay muchas teorías no comprobadas que se enseñan en la gente como si fuera un hecho probado. Pero gracias al heroico esfuerzo de un puñado de profundos pensadores, los vientos de la verdad están barriendo el mundo.
Consideren la teoría de la evolución. Los defensores del diseño inteligente ameritan que su teoría alternativa merece tanta atención como la evolución, ya que esta tampoco se puede considerar como un hecho. Esta es una puntualización correcta, pero ni mucho menos la evolución es la única teoría que se halla en problemas. Parece extraño que la evolución sea señalada como la única teoría dudosa, cuando hay tantas ideas básicas en la ciencia que permanecen sin probar, aunque se sigue enseñando como hechos. Las objeciones a enseñar evolución se ilustra mejor con esta cuestión. Las teorías alternativas se deben enseñar con el objeto de ofrecer a nuestros estudiantes una base de pensamiento más amplia. Los defensores del diseño inteligente llevan a cabo una imperiosa y totalmente legítima discusión con respecto a que si la teoría no ha sido probada, entonces una teoría propuesta es tan buena como cualquier otra. Tomemos por ejemplo la gravedad, la fuerza de atracción entre partículas con masa. Sabemos mucho sobre las propiedades de la gravedad, aunque no sabemos nada sobre las causas de la propia fuerza. ¿Por qué las partículas se atraen entre sí? Si revisamos la literatura científica, encontramos mucho material que trata de las propiedades de la gravedad, pero muy poco que trate sobre las causas subyacentes de esa atracción. Hasta que no hallemos respuestas probadas a esta pregunta, parece irresponsable instituir a los estudiantes en lo que es, en definitiva, nada más que una teoría. De todos modos, si en alguna medida debemos discutir sobre la teoría de la gravedad, entonces es razonable que todas las teorías propuestas deberían disfrutar de un tiempo equivalente para ello, ya que nadie las ha probado o refutado. Por tanto, propongo formalmente que el monstruo del espagueti volador está detrás de esta extraña y a menudo incomprendida fuerza. Y si quien ejerce esta fuerza y nos empuja hacia abajo con sus apéndices tallarinescos, recordad, es invisible e indetectable por los instrumentos actuales, así que en teoría es posible, y el hecho de que los poderes gravitacionales del monstruo del espagueti no hayan sido refutados hace que todo sea más probablemente que sea cierto. Solo podemos especular respecto a sus motivos, pero es lógico suponer que si él se mete en estos fregados, habrá una buena razón. Podrá ser que él no quiere que salgamos flotando de la tierra hacia el espacio, o tal vez solo que él disfruta tocándonos. Quizás nunca lo sabremos. Si bien es cierto que no tenemos ninguna prueba empírica para apoyar esta teoría, tenga el lector la cuenta el precedente establecido por los defensores del diseño inteligente, que solo no son necesarias las pruebas observables y reproducibles que se exigen para obtener una teoría alternativa a incluir en los planes de estudio, sino que simplemente buscarle las vueltas a la teoría establecida puede ser suficiente. En este caso, la teoría establecida de la gravedad no hace ninguna mención respecto a la causa de la fuerza, sino que simplemente presenta sus propiedades. Estoy totalmente convencido, pues, que esta teoría de la gravedad del MeV va a ser admitida por la ciencia establecida con la mínima
y aparentemente sin sentido burocracia que incluirá el proceso de revisión por pares. Como prueba de la verdadera causa de la gravedad que estamos siendo empujados hacia abajo por medio de sus apéndices tallarinescos, solo necesitamos mirar nuestros registros históricos. La altura media de los seres humanos hace 2000 años era aproximadamente 1.60 metros para los hombres, en comparación con la altura media de 1.78 para los hombres de hoy. Inútil por sí mismas, esta información toma bastante importancia si se considera en términos de la población de todo el mundo. Los seres humanos aparentamos obsesionados por fornicar han aumentado en número de formas exponenciales en los últimos años. Nos encontramos contra toda intuición que una pequeña población se correlaciona con seres humanos más pequeños y una población más grande se correlaciona con seres humanos altos. Esto solo tiene sentido a la luz de la teoría gravitacional del MEB. Con más gente en la Tierra hoy en día hay menos apéndices tallarinescos para tocarnos, por lo que cada uno recibe menos empuje hacia abajo, hacia la tierra, y por tanto con menos fuerza hacia abajo. Somos más altos. Deberíamos esperar que a medida que aumente la población y recibamos menos empuje hacia abajo del MEB, vamos a seguir creciendo en altura. Por el contrario, podemos esperar que la súbita aparición de una plaga en todo el mundo causará una bajada en la estatura media. Este fenómeno se puede verificar en los registros históricos. Encontramos que las regiones que atraviesan crisis de salud tienen poblaciones de menor estatura. Nadie afirma que la teoría de la gravedad MEB sea necesariamente cierta, sino que por lo menos se basa en ciencia sólida, con la robustez suficiente para ser incluida en el plan de estudios junto a otras teorías todavía sin probar, hasta que la teoría de la gravedad que en la actualidad se enseña, conocida como newtonismo, se haya demostrado como un hecho. Las teorías alternativas se deberían enseñar también. Un punto de vista alternativo. Un apunte de P. Ferris Longsang, sheriff del condado, miembro de la Junta Escolar y ciudadano preocupado sinceramente con ciudadanos. No llego a comprender todo este alboroto. No decimos que el diseño inteligente sea más válido que la evolución o cualquier otra teoría a medio conocer sobre la creación. Todos tenemos interés en dejar que la gente pueda elegir. ¿No es eso en lo que consiste la democracia? Republicano o demócrata, McDonald's o Burger King, Mercadona o Carrefour, Coca-Cola o Pepsi. Aquí hay otra a considerar: el benevolente Señor nuestro Salvador o la condenación eterna en el infierno. Sea cual sea el lado por el que te descantes, en realidad no importa, porque todos somos hermanos. Sin embargo, cualquier verdadero ciudadano defiende su inalienable derecho a tener opciones, cuantas más mejor. ¿Quiénes son las personas sin opciones? Los comunistas. Y a pesar de todo hay quienes impedirán científico que es tan claro, y a pesar de todo hay quienes impedirán que el público mantuviera una discusión franca y abierta sobre el diseño inteligente.
un concepto científico que es tan claro y lógico como tratar por igual a los santos varones cristianos y a los intelectualmente perspicaces aficionados a la carrera de NASCAR. A veces veo toda la hipocresía y meneo la cabeza. Por supuesto, estos con los que estamos tratando son temas controvertidos y gente razonable estaría en desacuerdo sobre si la vida tal como la conocemos fue creada por un creador benevolente o omniconsciente, diseño inteligente, o bien a través de una arbitraria y despiadada lucha por el dominio, comúnmente conocida como la supervivencia del más apto, evolución. En aras de la claridad, permítame utilizar una analogía simple para explicar estas dos versiones tan diferentes de la creación. Digamos que usted quiere comprar uno de esos nuevos televisores de pantalla plana que son tan populares en estos días. De acuerdo con las teorías opuestas al diseño inteligente y a la evolución, es posible adquirir el televisor de dos maneras muy diferentes. Primero, usted podría suponer muy razonablemente que los diseñadores inteligentes son Sony, Toshiba y Sharp. Están produciendo activamente nuevos y asequibles televisores de alta definición de pantalla plana de 42 pulgadas que luego se empaquetan y envían a Fnac o Media Market más cercano a su hogar para que usted los compre. O dos, se podría esperar varios millones de años para que un nuevo televisor de pantalla plana surja espontáneamente a partir de una sopa compuesta de barro, ADN y piezas de repuestos de televisores. Una vez que esto ocurra, usted podría intentar sacar a rastras su nueva televisión del pantano y llevarla a su casa, o más probablemente la cueva, antes de que un extraño se acercara balanceándose desde un árbol, matase a usted y a sus hijos y después inseminara a su mujer con su propio esperma. Como puede ver, las dos teorías presentan consecuencias potencialmente dramáticas para la sociedad. No estoy diciendo que una de las situaciones sea más válida que la otra, pero he de decir que la opción de diseño inteligente es la primera. Pero en bien de la equidad también voy a decir que la evolución o selección natural es aquella en la que un hombre que vive en un árbol violaba a su esposa. Ambas teorías presentan desafíos excepcionales. Al considerar las dos, pregúntese cuál tiene más sentido en su vida. Luego pregúntese a todo esto, ¿quién está promoviendo la discusión? Los defensores del diseño inteligente pueden presumir de muchos científicos, personas valientes dispuestas a ser llamadas por su nombre para defender sus puntos de vista. Usted ha visto a estos campeones en la defensa del diseño inteligente en sus televisores, que podemos asumir de manera segura fueron diseñados por los ingenieros y se compraron en una tienda. Una prueba más, usted habría visto cómo son atacados brutalmente por jueces activistas, medios de comunicación progresistas y un tal Bobby Henderson. Pero ¿dónde están los hombres de ciencia que se pronuncian a favor de la evolución? Se ha citado a un cierto número de científicos en defensa de la evolución, pero si examinamos la situación más cerca,
empezamos a ver un patrón perturbador. Nombres como los de Darwin, Einstein, Carl Sagan, Stephen Jay Gould, Ernest Mayr y muchos otros científicos de los que el 95% del país nunca ha oído hablar, como hombres que no han apoyado la evolución. Sin embargo, nunca habrá visto a ninguno de estos así llamados científicos defender públicamente su teoría. ¿Por qué? Respuesta: debido a que todos están muertos. ¿Coincidencia? Cuando el movimiento pro evolución tiene que recurrir a los científicos muertos que no están muy a la última en sus campos ahora mismo, ya me entienden, hace que uno se pregunte cómo es de bueno realmente el argumento que presentan. ¿Qué va a hacer lo siguiente? Traer de vuelta a Aristóteles, un homosexual o un Ptolomeo olvidado, para abogar por la tierra plana. Dado el historial de los proevolucionistas, esto no debe estar demasiado lejos. Como he señalado, vemos unos cuantos jueces activistas tratando de ejercer su derecho a opinar en esta discusión altamente científica. Sin embargo, pronostico que los bien preparados científicos del diseño inteligente pronto tendrán a los jueces activistas y progresistas temblándose en sus mocasines. A estos jueces se les da mucho mejor sancionar matrimonios del primer sexo, y la mayoría de ellos son viejos y se confunden fácilmente. No hagan caso de sus palabras y sus proclamas, porque se cansan enseguida. También han intervenido en este tema los medios de comunicación progresistas, solo para recordarlos que son solo meteorólogos ultra promocionados con buenos cortes de pelos, voces profundas y penes pequeños. No solo tengo pruebas concluyentes sobre este último punto, pero mirando a Stone Phillips estoy bastante seguro de que es verdad. No se preocupe por los medios de comunicación. Van a perder el interés en cuanto vuelva la temporada de incendios forestales. Aparte de los científicos muertos, los jueces activistas y los medios de comunicación izquierdistas, otro hombre ha surgido como una voz para los evolucionistas, y no hay necesariamente que argumentar a favor de la evolución. Sí, al menos para burlarse del movimiento del diseño inteligente. Sabemos muy poco acerca de este hombre, oriundo del Pacífico Noroeste y que se hace llamar Bobby Henderson. Lejos de mi intención dar pábulo a las malas lenguas, pero hay por ahí rumores inquietantes acerca de él. Leí en internet que ni siquiera es un científico. Además, una fuente de confianza informa que mintió acerca de su historial militar. He oído que se ha divorciado 3 veces y duerme en una cripta. No todos estos rumores se han verificado, pero si vamos a dejar que este mentiroso divorciado, que podría o no ser un ser non nosferatum nocturno, tome la iniciativa en este importante debate, solo puedo rezar por la redención de este país.
En conclusión, me gustaría volver a mi argumento original. Nosotros, el pueblo, necesitamos opciones, necesitamos tantas opciones como sea posible y no podemos permitir que la camarilla izquierdista de los científicos, los jueces, Bobby Henderson y los medios de comunicación nos quiten estas opciones de elegir. Escriba a su senador y exija que el diseño inteligente se enseñe en las escuelas. Escriba a sus líderes religiosos y pida que ellos escriban a sus políticos afines. Si no actuamos ahora, me temo que llegará el día que los jueces y los medios de comunicación serán libres de actuar con muy poco respeto por la dura mano de la indignación pública. Las leyes se aprobarán y ratificarán y solo los jueces podrán aplicarlas. Los medios de comunicación informarán sin miedo a ser demandados. Para decirlo sin rodeos, los comunistas que odian a Dios finalmente habrán ganado. Me pregunto si propondrán a Bobby Henderson para que sea su dictador, hacia una nueva superciencia. Estamos llegando a un momento muy emocionante en el que la ciencia ya no se verá limitada por las explicaciones naturales. ¿Quién puede decir que no hay unas fuerzas sobrenaturales o mágicas? Podrán llamarlas algunos actuando para controlar los acontecimientos que nos rodean. Impulsada por la opinión popular y el gobierno, la ciencia rápidamente se están volviendo receptiva a todas las teorías lógicas naturales y sobrenaturales por igual. Desde la Edad Media no se había visto una política con una mentalidad tan abierta hacia la ciencia. ¿Qué es la ciencia en realidad? Algunos podrán definirla como una explicación observacional, descriptiva, experimental y teórica de los fenómenos. Y así como es lógico, hay unos pocos que argumentan que las teorías sobrenaturales no tienen cabida en la ciencia, ya que no hacen afirmaciones comprobables acerca del mundo. Pero esa idea es un poco miope. La ciencia es también una colección de herramientas cuya finalidad es permitir a la humanidad resolver problemas. En este sentido, las teorías de lo sobrenatural, la magia, la metafísica, lo irreal o lo que sea, tienen el potencial de ser tan útiles, si no más útiles, que el patrón de la ciencia únicamente natural que hemos utilizado durante los últimos 200 años. Ampliando la metáfora de la ciencia como herramienta aún más, no deberíamos tratar de dar a los científicos la mayor colección de herramientas posibles. Nadie dice que deba darse una explicación. Científicos a la mayor, nadie dice que deba darse una explicación sobrenatural a cualquier fenómeno particular. Sobre que lo sobrenatural esté disponible si nada funciona o si es conveniente para engañar con fines políticos. Recuerden, esto no es una idea nueva y radical. En términos de años de uso, la ciencia sobrenatural o supernatural o superciencia, o si se quiere, se saca ventaja a la ciencia convencional. La ciencia convencional o empírica ha estado en uso durante unos pocos cientos de años. Obviamente, tiene que haber una razón por lo que la ciencia sobrenatural ha durado mucho más tiempo antes que esta moda de la ciencia empírica empezase. Podría ser porque la ciencia sobrenatural es más productiva que la ciencia empírica. Consideremos el descubrimiento y desarrollo de las nuevas tierras, que es una importante búsqueda científica según la opinión de todo el mundo.
Si se compara un periodo en el que la ciencia sobrenatural era la norma, por ejemplo, los años 1400 después de Cristo a 1600 después de Cristo, con uno en el que la ciencia empírica es la preferida, por ejemplo, los años 1800 después de Cristo a 2000 después de Cristo, podemos tener una idea clara de lo contraproducente que puede ser la ciencia empírica. Aquí la ciencia empírica se queda corta, incluso con todas las ventajas tecnológicas que posee, incluso con imágenes vía satélite y navegación GPS. Los científicos, atados por las cadenas del empirismo, no han podido descubrir ni siquiera un mísero 3% de la cantidad de nuevas tierras que sus homólogos de la ciencia sobrenatural en un mismo periodo de tiempo. Los científicos y los exploradores de los años 1400 a 1600 tenían pocos mapas, solo la brújula, la vara de Jacob o el astrolabio para la navegación y sin transporte motorizado. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, se las arreglaban para descubrir más de 14 millones de kilómetros cuadrados en tierra nueva y cultivable. Es evidente que su apertura a las fuerzas sobrenaturales tuvo algo que ver con su éxito, y solo podemos suponer que fueron guiados hasta estas recién encontradas tierras por alguna criatura. Lo más probable, el monstruo del espagueti volador, como indica el registro artístico. Es lógico suponer que el regreso de los métodos equilibrados de la ciencia y utilizar teorías tanto naturales como sobrenaturales nos permitiría encontrar más tierras, algo de lo que tenemos una gran necesidad debido a nuestra creciente población. Más tierra significa más recursos, y más recursos significan menos niños muriendo de hambre. Puedo decir con seguridad entonces que cualquier persona en contra de la inclusión de las teorías sobrenaturales en la ciencia quiere que los niños mueran de inanición. Esas personas obviamente no tienen cabida en la formulación de las políticas públicas, y por eso propongo que no deberían poder opinar sobre este asunto. A continuación, fijémonos en la medicina. Puede parecer una locura afirmar que la medicina fue superior en la Edad Media, cuando la ciencia incluía lo sobrenatural que a día de hoy se limita a estudios de los fenómenos naturales. Pero echemos un vistazo más cerca. La medicina medieval estaba dominada por la religión, y efectivamente la enfermedad se entendía por lo general como un castigo por los pecados, y por lo tanto el tratamiento consistía fundamentalmente en la oración. Pero no nos olvidemos de los procedimientos médicos anticuados. Fueron en última instancia tan exitosos como para hacerlos hoy innecesarios. Las sangrías, la eliminación de las cantidades considerables de sangre del cuerpo de un paciente, se considera abominable por los médicos de hoy en día, supuestamente superiores. Pero ¿quién puede decir que el procedimiento no hace más bien que la medicina moderna? Los textos médicos de la Edad Media, cualquier persona con un conocimiento moderado del latín puede leerlos, y no tenemos ninguna razón para dudar de su validez. Nos dicen que muchas dolencias, desde dolores de cabeza hasta el cáncer, son el resultado de los malos espíritus que están enojados con nosotros. Ahora sabemos, por supuesto, que
hay muchas causas para estos males, no solo por la acción de espíritus, pero está claro que los textos que eran una causa muy importante de la enfermedad, una que no existe hoy en día debido a que sacar sangre funcionó también como para derrotar por completo a estos espíritus de la enfermedad del mismo mundo que la poliomielitis se curó con altas dosis de vitamina C. Para los que no están de acuerdo, déjenme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que sufrieron una fiebre inducida por el demonio? Pero hay más enfermedades por ahí y es evidente que la ciencia médica, equipada solo con los métodos modernos, no puede derrotarlas todas. ¿Por qué no entonces dar a estos médicos científicos más herramientas y la flexibilidad de tener en cuenta las causas sobrenaturales así como las naturales? ¿Quién sabe qué otras enfermedades, incluso las no inducidas por demonios, se pueden curar con una simple sangría o aplicación de las sanguijuelas? Nunca lo sabremos hasta que no lo intentemos. Y si bien, por cierto, que aunque mucha gente cree en el poder de la oración para curar la enfermedad, nunca ha habido ninguna prueba verificable que apoye esta práctica. Eso no quiere decir que no sea posible. Ciertamente es posible que la oración ayude en curación, pero bien podría ser que estas oraciones se estén aplicando de una manera no óptima, lo que explica la falta de pruebas sobre su eficacia. La verdad es que no lo sabemos porque los métodos científicos actuales y las sensibilidades religiosas no permiten este tipo de estudios. Y si los que rezan simplemente están orando al Dios equivocado, o los que ofenden de algún modo, o los ofenden de algún modo, y si con el uso de un simple parche en el ojo o de un pañuelo pirata, los que rezan pudieran obtener respuesta a sus oraciones por parte del MEB. La historia está llena de ejemplos de acontecimientos sobrenaturales, y a no ser que estemos diciendo que somos algo más inteligentes y educados y estemos mejor equipados para comprender los acontecimientos inexplicables hoy en día de lo que estábamos hace 500 años, tenemos que aceptar las explicaciones dadas a estos sucesos por los que los presenciaron. Las brujas, por ejemplo, existían en tales cantidades y causaban tantos problemas que era necesario cazarlas y quemarlas por decenas de miles. Aquí estamos en el siglo XXI, cientos de años más tarde, tiempo suficiente para que la población de brujas haya crecido de manera exponencial y, sin embargo, sin una duda, un problema menor ahora de lo que lo eran hace medio milenio. Yo nunca he visto una bruja y mucho menos he sentido la necesidad de quemar una hasta matarla. Podemos concluir, pues, que nuestros antepasados, provistos del conocimiento de que las explicaciones sobrenaturales eran razonables, reunieron a todas las brujas y se encargaron de ellas. La otra posibilidad es que haya brujas por ahí escondidas en algún lugar preparando su venganza, embadurnándose con abundantes cantidades de compuestos a prueba de fuego, y algún día no podrían volver a aparecer y empezar a causar problemas.
Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros grandes y poderosos científicos? Atacar con las calculadoras. Las brujas se comen las calculadoras. La comunidad científica será incapaz de derrotar las amenazas de estas brujas, ofreciendo solo explicaciones lógicas y razonadas a los horribles acontecimientos que las brujas por arte de magia nos van a infligir. Tenemos la tendencia a exaltar nuestros rígidos métodos empíricos y nuestros avances tecnológicos, casi como si nos sintiéramos orgullosos de lo que hemos logrado con ellos. Pero cuando la historia muestra claramente que la ciencia sobrenatural no empírica produce este tipo de resultados, el descubrimiento de nuevas tierras, la eliminación de las enfermedades inducidas por el demonio y la extinción de las brujas, es hora de repensar nuestros métodos y volver a lo que nos ha resultado reales. La mayor ironía es que los argumentos dados en contra de la inclusión de las teorías sobrenaturales en el ámbito de las ciencias aceptadas en la realidad muestran claramente que las teorías sobrenaturales son campos legítimos de estudio científico. Nadie está diciendo que la ciencia empírica solo natural y la ciencia sobrenatural no puedan convivir una al lado de la otra. Pueden de hacerlo, deben. El diseño inteligente puede rechazar las explicaciones naturales de los fenómenos, pero el pastarrafismo hace uso tanto de lo natural como de lo sobrenatural. ¿Qué pasa con la evolución? Destaquemos el problema. Se habla mucho sobre la evolución en estos días. Los científicos parecen haber abrazado el tema como si fuera el segundo advenimiento de, la ciencia. Pero ¿a dónde nos ha llevado? Hemos de creer que solo porque descendemos de un ancestro común compartido con monos, perros o lo que sea, entendemos mejor nuestra situación en esta tierra que lo que haríamos si una evolución que nos guiase. La evolución va a hacer en algo mi vida más satisfactoria. ¿Puede la evolución poner comida en mi mesa? ¿Va a salvar la tierra del calentamiento global? La respuesta a todo lo anterior es un gran no. ¿Y por qué es eso? Porque la evolución es tan útil como una puerta mosquitera en un submarino. Claro, los científicos se pasarán los días tratando de diseñar tal o cual prueba para demostrar que la evolución es una idea creíble, pero mientras solo sea una teoría, nadie en el mundo real se la va a tomar en serio. Así que he decidido ponerme yo mismo a realizar esta tarea de descrédito para mostrar al mundo que los malos científicos no son todo lo que hay. Como a los niños no les gusta decir. ¿Qué es la evolución sino el camino gradual de las especies durante un largo tiempo como resultado de varias presiones selectivas internas y externas? Mi abuelo, que es más viejo que la tos, ha pasado por eso. Según las litografías más antiguas, estaba de buen ver en sus tiempos, pero ahora, un siglo más tarde, después de años de beber durante y trabajar en las minas, no tiene pelo y está hecho una pena. ¿Podría la evolución significar simplemente hacerse viejo? Le planteé esta pregunta a un amigo científico
que me explicó que el cambio tiene que tener lugar durante muchas generaciones. Podría pensar uno que los evolucionistas ya habrán explicado esto meridianamente y admitir la correlación, pero la evolución me sigue sonando muy parecida a hacerse viejo, y no puedo dejar de pensar que aquí es donde los científicos evolucionistas gestaron por primera vez sus absurdas ideas. Después de haber aclarado esta confusión tan habitual, vamos a pasar a la propuesta de la fuerza selectiva de la evolución, es decir, la selección natural. ¿Qué coño se supone que significa esto? ¿Existe la selección no natural? ¿Y quién está haciendo esa selección? Ninguna de estas preguntas podría contestarlas mi amigo el científico. Así que me he visto obligado a abandonar a mi ahora ex amigo y llevar a cabo mi propia investigación. Lo que sigue es empleando lo mejor de mis capacidades, lo que he sido capaz de descubrir sobre la evolución y la selección natural. Un examen más detenido en la selección natural. Al parecer, no hay una, sino dos formas de selección. Existe la selección natural y la selección sexual. Te dejo reflexionar sobre la segunda y más sexy forma de selección durante un minuto, por lo menos hasta que haya roto la primera en pedazos. Tendrás tiempo para masturbarte durante la lectura de mis pruebas, si es eso lo que te gusta. Según los neodarwinistas, la mayor parte de los cambios de la evolución se atribuyen a la selección natural, lo que significa que los individuos portadores de genes que se adapten mejor a su entorno dejarán más prole que los individuos portadores de genes que los hacen menos adaptables. Con el tiempo, estos rasgos más adaptativos proliferarán, alterando la composición genética de la población en general, ya que los individuos con mejor adaptación pasan más de sus propios genes a la siguiente generación. Es este proceso, te explicarán los científicos, que se produjo el ornitorrinco, el pingüino y el caniche, llevándonos a la conclusión de que los científicos son, sin duda, pura escoria. Si alguien me puede explicar las características de la adaptación del pico del pato, entonces seguro que puede decirme por qué el ornitorrinco es el único mamífero en el planeta que lo tiene. Hay ornitorrincos dedicados a congraciarse con las poblaciones de patos. ¿Tiene algo que ver con los ornitorrincólogos que se creen simpáticos? Repetimos. Hay ornitorrincos dedicados a congraciarse con las poblaciones de patos. ¿Tienen algo que ver los otorrinolaringólogos? ¿Se creen simpáticos? ¿A santo de qué cojones tienen pico? Me voy a tomar con calma lo de los científicos con el ornitorrinco, porque obviamente es una cuestión difícil, pero estoy seguro
de que hay ahora mismo varios cientos de científicos ganándose su plaza fija en una búsqueda sin sentido sobre la importancia de la evolución de esta ridícula criatura. Me centro en el ornitorrinco para establecer una teoría alternativa de mi cosecha. El monstruo volador del espagueti creó al ornitorrinco porque, al contrario que los científicos, él sí tiene sentido del humor. Es una dudosa señal de Dios, pero hasta que nadie pruebe que estoy equivocado, esa es mi teoría. A continuación, ofreceré ejemplos más comunes y aburridos de la selección natural que después pasaré a hacer papilla. Miremos el fascinante caso de las bacterias. Es bien conocido que los antibióticos se usan para curar varias enfermedades provocadas por las bacterias, y es igualmente bien conocido que la mayor parte de las bacterias, por ejemplo los estafilococos, terminan por desarrollar resistencias a estos antibióticos. Mirando un poco más de cerca el caso de los estafilococos, encontramos que en 1929 Sir Alexander Fleming observó que las bacterias estafilococas se inhibían en una placa de agar contaminada por el hongo Penicillium. Sir Alexander Fleming, o Tito F., como le gustaba llamarlo la reina, aisló el penicillium para hacer penicilina, que terminaría por ser conocida como un fármaco maravilloso para muchas enfermedades, sobre todo las de transmisión sexual. Pero gradualmente la penicilina en su forma natural se volvió inútil. Los científicos les dirían que las bacterias que se reproducen más rápidamente que las chinchillas en una fábrica de Viagra. Con el tiempo acabaron por desarrollar una cepa de ellas que era resistente a la penicilina, creada naturalmente, y que en el proceso de selección natural se había llegado a esta cepa resistente para prolongarse en la naturaleza. Es esta una mentira evidente que masacraré dentro de un momento. Si miramos a las bacterias que crean resistencia a los antibióticos, insectos que se hacen resistentes al DDT o incluso al VIH, que se hace resistente a los fármacos antivirales, vemos fascinados que hay una correlación entre selección natural y resistencia. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos viendo? Yo sostengo que no están cambiando su dotación genética, sino que cambian de opinión. En resumen, se hacen más listos. Si ustedes me invitan a su casa y me dan de comer un sándwich nauseabundo 2 días seguidos, el tercero me iré a un McDonald's. Así de simple. No dejen que los científicos, con sus nombres fálicos de bacterias, le digan lo contrario. No son tan listos como dicen ser, sin importar lo mucho que intenten hacer de menos a las así llamadas formas inferiores de vida. Este otro ejemplo de selección natural debería conseguir que no se hable más de este asunto. Los científicos han apuntado a que la selección artificial
muestra que los humanos, proveyéndose de un conjunto de herramientas de selección, pueden mimetizar las fuerzas de la naturaleza. Vemos esto una vez tras otra en las acciones de los criadores que supuestamente han realizado enormes cambios en plantas animales. Podemos señalar a las distintas razas de perros como ejemplo, pues que sostiene que todas las especies de perros tienen un mismo origen, el lobo ancestral. En espera que nos creamos de esta bestia feroz, el propio hombre ha creado toda una variedad de especies, como estas bestias de 4 patas que son el chihuahua, el perro salchicha y el bulldog, habiendo estado todos ellos con nosotros desde tiempo inmemorial. Este mito de la cría parece ser una forma de propaganda posiblemente promovida por campañas antidiseño inteligente, aunque guardo cualquier disquisición sobre diseño inteligente para un capítulo posterior. Aunque guardo cualquier disquisición sobre diseño inteligente para un capítulo posterior, ¿cómo podemos creer esas pretensiones sobre el mejor amigo del hombre cuando es obvio para cualquier observador que cada raza ha sido colocada en el planeta con un propósito en concreto? Yo, por ejemplo, apuntaría al MEB como el creador de los perros. Existen pruebas válidas de que Dios es, que alguna vez se prueba que existe. Repetimos. Yo, por ejemplo, apuntaría al MEB como el creador de los perros. Existen pruebas válidas de que Dios, si es que alguna vez se prueba que existe, podría haber tenido algo que ver con su creación. Después de todo, ¿no se supone que los pastores alemanes nos dan protección incluso contra sus propios ancestros, los lobos? Los caniches y chihuahuas no están en el mundo para hacernos sentir mejor con nosotros mismos. Pocas dudas deben quedar de que un creador inteligente puso a todas las especies sobre la tierra para servir al hombre. Y la evolución no fue inventada propiamente hasta finales del siglo XVIII. ¿Es ese tiempo suficiente para obtener un perro labrador de un lobo feroz? Yo creo que no. Si nos convence esta explicación, considere este último ejemplo que en ese caso afecta a las plantas. Si miramos al repollo doméstico, el brécol, las berzas, la coliflor y las coles de Bruselas, vamos a defender incluso si se hubiesen originado en un antiguo repollo doméstico, que la selección bien natural, artificial o lo que sea, no podría haberlo hecho mejor en los últimos miles de años. La respuesta está escrita en las caras de asquito del asquito de cada niño con una col de Bruselas en la boca. Un golpe más que recibe la evolución. De los piratas a las personas. Cualquier discusión sobre la evolución terminará conduciéndonos hasta nosotros.
Los humanos hemos estado por aquí desde que tenemos memoria, y aún así los evolucionistas les dirán que no es así. Les dirán que los humanos y chimpancés comparten un antepasado común que hace unos 5 millones de años y que divergieron durante ese antepasado común, y luego unos inventaron la lanzadera espacial, mientras que otros inventaron el palo. Para apoyar esta tesis, los científicos nos dicen que compartimos el 95% de nuestro ADN con los chimpancés, y sin embargo compartimos el 99.99% de nuestro ADN con los piratas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es más lógico que sea nuestro antepasado común? Y no son los piratas el pueblo elegido del MEB. ¿Por qué perdemos tanto tiempo hablando sobre algo que no ocurrió mientras el MEB hace oscilar su apéndice tallarinesco justo frente a nuestras narices? Sin embargo, y seguiré con esto un poco más, y examinaré el cuerpo humano, específicamente los órganos que han sido considerados vestigiales o inútiles como resultado de haber perdido su función tras milenios de evolución. Continuaremos luego con las muelas del juicio, pezones masculinos, la piel de gallina, el apéndice vermiforme, el coxis y otros ejemplos más adelantados.